En Lucas capítulo 19 y versículo 10 leo estas palabras. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Los griegos, y estamos en esta serie de respondiendo al deseo de los griegos preguntaron a Felipe y le dijeron, o más bien le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Tú y yo podemos decirlo también hoy. Señor, quiero verte. Y Dios nos invita a ver a Jesús hoy de una forma distinta a como lo hemos visto en ocasiones anteriores. Jesús es Dios buscando, o Dios en un trabajo de búsqueda. Por eso leí el versículo de Lucas capítulo 19 y versículo 10. La Biblia es un libro que enseña que Dios es amor. No hace falta ir a textos complicados. Simplemente leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente el amor es una expresión, una manifestación de una perfección divina, es la esencia misma de Dios, porque la Biblia no dice que Dios ama, la Biblia dice Dios es amor. En la Escritura se distinguen plenamente los conceptos teológicos y las manifestaciones prácticas, pero en Dios concuerdan plenamente, porque Dios no ama porque desea hacerlo, sino porque su propia naturaleza es amor. Ahora Cristo viene al mundo y Cristo en su misión en la tierra viene para predicar el Evangelio, por supuesto, pero específicamente viene para revelar a Dios. En Juan capítulo 1 y versículo 18 leo estas palabras. Busco un momento el versículo para citarlo literalmente. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De modo que cuando Cristo viene al mundo, el hombre visible hace visible al que es invisible, al que nadie puede ver. Cristo enseñó, pero Cristo practicó antes todo aquello que enseñaba y fue determinante en su vida. Voy al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, y leo estas palabras. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Muchas veces nosotros enseñamos y luego hacemos. Cristo puso su ejemplo primeramente y después enseñó la dimensión que aquel ejemplo comprendía. Cuando leo el tema, o busco, investigo el tema de hoy, me doy cuenta que hay tres cosas importantes. Primero, Cristo busca. ¿A quién? A los perdidos. Segundo, Cristo busca por amor. ¿A quién? A los creyentes. Y en tercer lugar, frente a esta acción de Cristo está nuestra responsabilidad personal. El ministerio de Cristo, por tanto, Cristo buscando al mundo, el ministerio de Cristo tiene que ver con los perdidos. Notad otra vez el versículo que leí al principio. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se habían perdido. ¿Por qué? Porque Él fue enviado en esta misión. Y Cristo viene al mundo para buscar a los perdidos y lo hace en una entrega total. Mateo capítulo 20, versículo 28. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, Dios envía a Cristo para que alcance y busque a los que estaban perdidos. La razón está en la condición rebelde del hombre natural en relación con Dios. Es decir, el hombre natural, por su condición propia, no busca a Dios, sino que lo margina de su vida. El hombre natural no quiere saber nada de Dios porque sus obras son malas. Y cuando Dios viene al mundo en la persona de su Hijo,
enciende la luz de Dios que alumbra las tinieblas, y los hombres se alejan de Jesús, porque amaron más las tinieblas que la luz. Esto es una gran verdad bíblica. Yo quiero recordar esta verdad fundamental. Cuando el hombre peca, se aleja de Dios y no busca a Dios. Mirad una panorámica histórica. Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Pues vinieron inmediatamente a Dios y dijeron a Dios: Señor, estamos arrepentidos de lo mal que de lo que hemos hecho, de lo mal que nos hemos comportado, de lo desobedientes que hemos sido. ¿Hicieron eso? No. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10, que el hombre se escondió. Sintió la presencia de Dios y se escondió. No quería buscarlo, se escondía de él. Voy a Isaías, capítulo 53, y el profeta me dice: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los caminos del hombre, los caminos que el hombre trace, no conducen a Dios, son caminos de muerte. Y alguien podrá decirme: bueno, estás citando textos del Antiguo Testamento, dime esa misma verdad en el Nuevo. Naturalmente, Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Escucha, no hay quien busque a Dios. Por tanto, como el hombre por condición natural no busca a Dios, es Dios el que viene a buscar al hombre. Y la realidad de la condenación del pecador está claramente expresada en la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De manera que el Dios de la Biblia viene al encuentro de los hombres, porque Él es bueno y Él es misericordioso. Dios busca al hombre pecador en la persona de su Hijo. La evangelización está arraigada en el alma de Cristo. Cristo es esencialmente al comienzo de su ministerio, y siempre, pero especialmente al principio, cuando el relato del Evangelio presenta al Señor, lo presenta como predicador del Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo vino predicando el Evangelio. Notad esto, por favor, y es un paréntesis que quiero hacer aquí. Y es que Cristo no vino predicando un Evangelio, Cristo vino predicando el único Evangelio, el Evangelio del reino. El Evangelio que proclama que Dios ha establecido un reino en la tierra, que el pecado ha deteriorado a los habitantes de ese reino, pero que el reino de Dios se va a establecer, y viene predicando el Evangelio de salvación, el Evangelio de gracia, que toma a los perdidos que creen en Cristo del lugar donde estaban y los traslada al reino de su amado Hijo. Cristo viene predicando el Evangelio, y Cristo dice que había venido para eso. Leo otro texto. Marcos capítulo 1, versículo 38. Cristo les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cristo había venido para buscar a los perdidos, y había venido para proclamar, para pronunciar el mensaje de buenas nuevas. Lo resumo en una frase simple del Señor: cree en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y Pablo dijo al carcelero de Filipos las mismas palabras. Cuando él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Cristo había venido para anunciar el Evangelio. El Evangelio que Cristo predicaba era un evangelio de enseñanza. Permíteme utilizar la Biblia.
¿Para qué voy a ocupar tiempo exponiendo mis ideas sobre esto cuando tengo la palabra de Dios que es viva y eficaz? Voy a leer unos cuantos textos. Mateo capítulo 13, versículo 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Marcos capítulo 1, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos capítulo 2, versículo 13. Después de esto volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Marcos capítulo 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Juan capítulo 8, versículo 2. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Cristo estableció esto mismo como elemento esencial en la evangelización del mundo. Voy a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y Cristo dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a las naciones, con la autoridad mía os mando, id a las naciones y haced discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La Iglesia entendió lo que se llama la Gran Comisión y entendió que tenía que predicar el Evangelio. Ahora permitidme enfatizar un poco en esto. El apóstol Pablo define el Evangelio no como un mensaje simplemente para animar a la gente, sino como la expresión de una verdad bíblica. En carta a los Corintios, primera carta a Corintios, capítulo 1 y versículo 18, dice que el Evangelio es la palabra de la cruz. ¿Sabe lo que significa eso? La doctrina de la cruz. El Evangelio es un mensaje doctrinal. La exposición del Evangelio no se hace acudiendo a la sensibilidad de la gente y contándole historias que ilustren cambios que se pueden producir. El que predica el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la cruz, y predica la doctrina de la gracia y la doctrina de la cruz, y llama a los pecadores no a una convicción, sino a una conversión en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, el Evangelio que se predica hoy en día en muchos lugares es un evangelio que produce convicciones, pero no produce conversiones, porque Cristo y la cruz de Cristo no está presente en el mensaje del evangelio. Es más, el apóstol Pablo habla de que el evangelio que él recibió de parte de Dios es un mensaje que no puede ser variado por una razón esencial, porque no es suyo. El apóstol Pablo dice: mirad, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombres, ni me vino a mí por hombres, sino directamente de Cristo. Y el apóstol Pablo dice: no puedo cambiar ese mensaje porque es mensaje que Cristo me ha encomendado. Cristo nos ha encomendado la predicación del evangelio. Quiero recordarte esto: no alteres para nada el mensaje del evangelio. Predica la ruina del pecador, predica que Cristo busca a los pecadores, predica que Cristo hizo la obra necesaria para que el pecador sea salvo cuando cree en él. Predica que el que no cree es condenado eternamente. Predica el mensaje del evangelio. No te prives de predicar lo que Dios ha determinado que se predique, y deja el problema de la conversión al poder del Espíritu Santo de Dios. No eres tú el que conviertes al hombre, es el poder del mensaje salvador del Evangelio de Cristo. Cuánta angustia siento cuando escucho desde el púlpito de iglesias mensajes personales que no son bíblicos. Cuánto siento en mi alma cada vez que oigo una predicación del Evangelio que apela al sentimiento de las personas y que cuenta experiencias: yo era así o era de la otra manera y Dios me cambió. Si no predicas el Evangelio de la gracia y la necesidad de acudir a Cristo
y que solo el que va a Cristo y entrega su vida al Salvador es salvo. Si no predicas eso, lo que estás haciendo es entreteniendo a la gente. Porque solo Cristo y nada más que Cristo salva. Y solo la Biblia y nada más que la Biblia es el elemento que tenemos para predicar el Evangelio de la gracia. El Evangelio es un mensaje divino procedente de Dios. Y para cumplir la gran comisión hay que enseñar. Y para eso es necesario conocer. Porque la evangelización no consiste solamente en predicar hasta que la persona se entrega a Cristo, le da su vida y le pide que le perdone y le salve. ¿Y después qué? Esa persona tiene que ser asistida inmediatamente enseñándole los rudimentos de la vida cristiana. Una iglesia que tenga mucha evangelización y haya muchas manifestaciones, pero no tenga inmediatamente una tarea de enseñanza, de discipular a todos aquellos que han creído, es una iglesia que pierde el tiempo y no mantiene la congregación. Necesariamente al mensaje bíblico tiene que ir acompañada la obediencia de enseñar a los recién convertidos todas las cosas que Cristo enseñó. Una iglesia sólida, consolidada, firme, es en Hechos de los Apóstoles la iglesia de Antioquía. En el capítulo 11 y versículo 26 hay un acontecimiento que a veces pasa desapercibido, y es que Bernabé, el hombre que fue enviado desde Jerusalén a Antioquía para ver qué está pasando allí, porque llegan noticias de que los que salieron de aquí han predicado el Evangelio a los gentiles y se han reunido gente y parece ser que han creído en Cristo, vete allá. Y Bernabé va allá y descubre que eso es una realidad. Y glorifica a Dios porque vio la obra de la gracia. E inmediatamente dice él, necesito a alguien con capacidad para enseñar. ¿Quién es la persona más dotada para hacer este ministerio que esté cerca de aquí? Saulo de Tarso, Pablo. Y Bernabé va a Tarso y busca en la ciudad de Tarso hasta que encuentra a Pablo y lo trae a la iglesia. Y los dos se enseñaron durante un tiempo largo la palabra. Y hay una iglesia consolidada. Es la enseñanza de la Biblia la que consolida la congregación. No es suficiente en la iglesia el recordar algunas cositas que son necesarias para la vida cristiana. ¿Es necesario hacerlo? Sin duda ninguna, pero es necesario abrir la Biblia y poder decir en el fondo del alma del predicador, no con voz audible, pero en su conciencia, al pueblo de Dios que va a escuchar, esta es palabra del Señor. Y al final, cuando termina, que de la misma manera pueda decir, así ha dicho el Señor. Queridos míos, la gran necesidad es buscar como Cristo buscó y enseñar como Cristo enseñó. El evangelio de salvación es un evangelio cristocéntrico. Cristo está en el centro del mensaje. No del evangelio solo. En todo el ministerio audible de enseñanza, Cristo tiene que estar presente. Si Cristo no está nucleando el mensaje, estamos haciendo perder el tiempo a quienes escuchan las palabras. Y además, nos exponemos a algo que es grave, pero que es una realidad. Cristo no bendice mi palabra, Cristo bendice la suya. Y tengo que recordar en la predicación del Evangelio especialmente que la invitación final al pecador para que reciba por la fe a Jesucristo no es un ruego que Dios hace por medio de nosotros. Es un mandato que Dios establece. De manera que cuando Pablo predica el Evangelio en Atenas, dice a los atenienses que oyeron por primera vez el mensaje, al final del discurso, Dios manda ahora
a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es un mandamiento. Cuando tú tienes claro que el pecador que ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, si no lo acepta, se pierde, tu ministerio va a variar notoriamente. No vas a estar ocupando un espacio larguísimo al final de tu sermón para tratar de convencer a algunos que acudan a Cristo. Simplemente entregaste el mensaje conforme a la Biblia, deja que el Espíritu Santo haga la obra de convicción y llame a salvación el Padre por medio de él y los conduzca a Cristo. Cristo es ejemplo de compasión. ¿Qué eran los perdidos para Jesús? Vas al Evangelio según Marcos, en el capítulo 6, versículo 34, y dice que Jesús vio una multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Al lado de Cristo los discípulos. ¿Qué eran las multitudes esas para los discípulos? Un problema que había que resolver. De modo que, ¿cuál es la solución del problema? Vienen a Jesús y le dijo, despide a la gente. Estás ocupando mucho tiempo, es casi se está marchando el día y esta gente no tiene que comer, despídelo. Para Cristo, el corazón de Cristo sentía compasión por las multitudes y el corazón de Dios se inflamaba de amor por aquellos que se perdían. Hay un deseo divino expresado. Carta primera a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La compasión de Cristo impulsaba a Jesús a llevarles el mensaje de salvación, y el amor de Cristo impulsó a Cristo para dar su vida por los perdidos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora este amor de Cristo, amor redentor, amor de búsqueda, ha sido puesto en tu corazón y en el mío por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, leo esas palabras. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y la expresión derramar significa volcarlo hasta que sobreabunda, hasta que supera todo. El creyente ha recibido el amor de Cristo mismo que el Espíritu Santo produce en el corazón cristiano. Y esta es la demanda. La demanda de Dios para nosotros es esta, expresada por Juan en su carta primera, capítulo 2 y versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Necesitamos un motor especial para llevar a cabo la tarea de evangelización. No es fácil. No es fácil ir al mundo que se pierde y predicar el evangelio. Vamos a ser rechazados, algunos perseguidos e incluso algunos pueden morir. Pero ¿cuál es el impulso que tenemos para llevar a cabo esta forma de vida conforme a la vida de Jesús? Escucha la Escritura. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El manual para evangelización comienza presentando el amor de Cristo. A veces estamos buscando sistemas evangelísticos. Yo tengo en mi biblioteca varios manuales de sistemas eficaces para la evangelización. ¡Cuánta pérdida de tiempo! La eficacia de la evangelización es que sintamos el amor de Cristo en nuestros corazones. ¿Estamos sintiendo eso nosotros mismos? ¿Estamos interesados por las ovejas perdidas? ¿Qué son para nosotros los que se pierden? Y frente a esto viene una responsabilidad muy directa y muy personal. ¿Qué estás haciendo con los tuyos, los de tu casa, en cuanto a buscarlos para Cristo? Cristo tiene amor de búsqueda. La razón de la salvación está en la búsqueda del perdido. Vuelvo a citar el texto que leímos 2 veces por lo menos en esta ocasión. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscar.
La ilustración más conmovedora de esto es el buen pastor que va buscando la oveja perdida. También busca la extraviada, pero busca la oveja perdida. Y para poder encontrar la oveja perdida, el pastor tiene que vaciarse a sí mismo, despojándose de todos sus privilegios y haciéndose hombre para poder morir por nosotros en la cruz del Calvario. Queridos hermanos míos, esta carga es también para el creyente que vive a Cristo. Escucha Juan 17, 18. Cristo ora al Padre y dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y el mandamiento viene a nosotros. Déjame expresarlo en las palabras de Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No solo hemos de sentir su estado, el estado de perdición del mundo, hemos de involucrarnos en la búsqueda de los que se están perdiendo y en una entrega personal por ellos hasta alcanzarlos. Se cuenta que el general Garibaldi, un día estando con un cuerpo de su ejército en campaña, en tiendas de campaña, además estaba en el campo todo el ejército de maniobras, llegó allí al campamento un pastor y preguntó: ¿no vieron ustedes pasar por aquí una oveja? Y la gente, los soldados, los militares le dijeron: pues no hemos visto la oveja. Qué pena, dijo él, estoy buscándola, la he perdido, no la encuentro. Y un oficial del ejército le dijo al pastor: nosotros vamos a buscarla, y se pusieron a buscar la oveja. Al cabo de un rato todos se cansaron de buscar la oveja y vinieron a sus tiendas y se acostaron para dormir y descansar, porque al día siguiente había que seguir de maniobras y nadie buscó la oveja. Las tropas se formaron por la mañana y lo que extrañó a los oficiales del ejército es que Garibaldi, el general, no aparecía. Y fueron a la tienda donde él estaba descansando. ¿Sabéis qué encontraron? A Garibaldi durmiendo mientras abrazaba a la oveja. Él había salido por la noche a buscar la oveja hasta que la encontró. Es un simple ejemplo. La Iglesia hoy está perdiendo mucho tiempo en grandes eventos y ha olvidado la obligación moral y espiritual de vivir a Cristo buscando la oveja perdida. Segundo lugar, Cristo presenta un amor de búsqueda en restauración del creyente. Yo no quiero quemar este tema hoy aquí, porque va a ser otra de las formas de ver a Jesús. Pero el concepto que Cristo tiene de los creyentes, de los discípulos suyos entonces, en el contexto de todos nosotros, es que son sus hermanos. No solo los que eran familia suya, sino los hermanos espirituales, porque son hijos del mismo Padre. Para Cristo, el concepto familia estaba relacionado con el Padre del cielo, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Mateo capítulo 12 y versículo 50. La formación de la familia espiritual es un acto supremo del amor de Dios. Escucha lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos porque el Padre ha enviado a su Hijo para buscar a estos perdidos. Por este acto de amor, Cristo viene a ser el primogénito en esa familia espiritual. Cristo es el unigénito en relación con el Padre, pero Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, que somos todos aquellos que hemos creído en Él y por la fe hemos sido incorporados en Él a una adopción y somos hijos del Padre. ¿Cómo son los hermanos? Bueno, busca tú en tu Biblia y observa cómo eran los 12 discípulos de Jesús. Hay un publicano, Mateo, que nadie quería porque era publicano. Hay un sectario, que es Juan,
Marcos capítulo 9, versículo 38, hemos visto a alguien que hace milagros en tu nombre, se lo prohibimos porque no nos sigue. Hay un violento como es su hermano Santiago, que dice al Señor, ¿qué te parece si quieres que mandemos que descienda fuego y queme la ciudad de los samaritanos porque no nos han recibido, no nos dieron hospedaje? Tienes a otro que niega a Jesús, que es el apóstol Pedro, y a todos estos que Cristo conocía muy bien, dice que Cristo amó a los suyos y los amó hasta el fin. Cristo manifiesta amor de intercesión por ellos. Cristo ora por aquellos que le habían seguido durante su ministerio. Cristo ora también por aquellos que iban a ser suyos en el tiempo por la predicación de estos. Cristo ora por la santidad de sus hermanos, una santidad real. Padre, santifícalos. Tu palabra es verdad. Cristo pide por ellos una protección real. Padre, guárdalos del maligno. Y Cristo pide en oración intercesora por la unidad de estos hermanos. Padre, que sean unos, como nosotros somos también uno. Este amor de Cristo, amor de intercesión, presenta nuestra responsabilidad personal de orar por nuestros hermanos, amándoles, porque nos ocupamos antes del bien de ellos que del bien personal nuestro. Sostener al hermano en oración, el peso espiritual del hermano. Dios nos llama a un amor de unidad, amándonos, a pesar de nuestras diferencias. En la familia tenemos distintos hermanos. Yo tengo un hermano. Es el único hermano que tengo. Tenía una hermana que partió para estar con el Señor. Este hermano mío es las antípodas mías. A él le gusta una cosa, a mí me gusta otra. Él tiene una forma de hablar, yo tengo otra forma distinta. A veces discutimos en temas y nos enzarzamos en una discusión. ¿Cuántas veces ocurre? Viene mi hermano a casa y presenta un tema un poco tenso y comenzamos a discutir, y al cabo de un rato, después de una discusión larga, yo le digo a mi hermano, bueno, vamos para tu casa. No es que estoy teniendo compasión de mi hermano para que llegue a comer temprano, es que le digo, vete, no quiero discutir más contigo. Y además lo acompaño a la puerta de entrada de mi casa. ¿Para qué? Bueno, por educación, diréis. Sí, en cierta medida. Pero también para que no vuelva. Bueno, estoy poniendo y diciendo algo que es una broma. Pero quiero deciros algo. Después de discutir mucho cuando nos separamos, no hay nunca una ocasión en mi experiencia con mi hermano que no me dé un abrazo y me diga con mucha suavidad al oído, te amo mucho. Discutimos, somos distintos, pero es mi hermano. ¿Estás haciéndolo en la iglesia? ¿Estás tratando con benevolencia a tus hermanos? Tenemos la responsabilidad, queridos míos, de seguir las pisadas del Maestro. Y el Maestro amó a los suyos, que eran así, hasta el final. Y el amor de Cristo es un amor admirable, porque es un amor de entrega. El amor del Señor, en su máxima expresión, es un amor de entrega incondicional. Pablo dice en Gálatas 2:20, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y yo miro ese amor. Y miro esa obra del Señor admirable y escucho las palabras de Pablo, Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es mi responsabilidad? Y termino. El Señor buscó al mundo que se pierde.
¿qué estoy haciendo yo? Estoy sintiendo en mi alma un amor especial, el amor especial que Cristo sentía por nosotros. Si nosotros estamos aquí y somos salvos, es porque Dios nos amó y envió a su Hijo. Estamos amando al mundo que se pierde. ¿Qué has hecho hoy por aquellos que te rodean? ¿Has tenido una palabra especial conduciéndolos a Cristo? Alguno me dirá, es que donde yo estoy trabajando no me permiten perder el tiempo hablando a los que son compañeros de trabajo. No hace falta palabras. Preséntales una vida tan impactante, tan transformada por el poder de Dios, que sea un mensaje auténtico del Evangelio de la Gracia. Tenemos que amar a los creyentes, mis queridos hermanos. Una de las tragedias más grandes del mundo evangélico de hoy son las divisiones radicales entre creyentes, entre iglesias y también dentro de la misma congregación. Tenemos necesidad de volver al Señor en oración y decirle al Señor: Señor, por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy, en tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. Dios nos está llamando a una vida que corresponda al ejemplo de Jesús. Y nosotros decimos en oración, al terminar esta reflexión: Señor, permítenos ver a Jesús como Dios buscando. A Él sea toda la gloria.